Bienvenidos, queridos amigos. Una vez más estamos aquí para estudiar la lección Defendamos la verdad. Te hago una pregunta. ¿Necesita la verdad ser defendida? Creo que una de las cosas interesantes que vamos a estudiar hoy es cómo algunos hombres y mujeres en el pasado tuvieron que defender la verdad a costa de su propia vida. Y esta es una de las cosas interesantes que nos trae la lección en estos momentos. Sabes, cuando estudiamos el Apocalipsis a partir del capítulo 2 y también el capítulo 3, encontramos ahí la historia de las siete iglesias, los siete periodos eclesiásticos que ha vivido este mundo. El primer periodo es la iglesia de Éfeso, que empezó en el año 31 cuando Cristo ascendió al cielo y llegó hasta el año 100 de la era cristiana. Periodo maravilloso, la iglesia apostólica estaba ahí fuerte, vigorosa, predicando con efusividad el evangelio de Cristo. Pero después llega finalmente la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue un periodo difícil, del 100 al 331 más o menos abarcó ese periodo, y un periodo en que hubo grandes persecuciones. De hecho, el Apocalipsis, allí en el capítulo 2 y versículo 10, hace una advertencia, este texto, a lo que habría de enfrentar la iglesia de Esmirna. Dice allí: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y así fue, en el año 303 de la era cristiana, siglo cuarto de nuestra era, la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, allí en el Asia Menor, era una ciudad populosa, una ciudad que iba floreciente y era muy leal a Roma. Y entre las cosas que ellos indudablemente hacían eran quemar incienso a los emperadores romanos porque los consideraban dioses. Pero esa ciudad de Esmirna también estaba llena de cristianos. Había una comunidad cristiana allí bien fuerte. Y claro está, siempre que surgen estas cosas, pues inmediatamente a los cristianos se les señala porque ellos se mantienen firmes a adorar solamente a Dios, no a los emperadores ni a ninguna otra cosa. Y comenzó inmediatamente a hacerse una guerra contra los cristianos. Uno de los primeros que fueron llevados delante de las autoridades fue Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era uno de los fieles dirigentes de la iglesia cristiana allí. Y se le combinó a adorar al emperador, a inclinarse delante del emperador. Y él dijo: no, yo he vivido 86 años fiel a mi Señor y siempre me ha hecho bien. ¿Por qué debía renunciar ahora a él? Bueno, pues por mantenerse fiel a Cristo, finalmente Policarpo de Esmirna fue condenado a la muerte. De ahí en adelante, este periodo de persecución que comenzó en Esmirna había de recrudecerse mucho más. Fueron tiempos difíciles, tiempos en que indudablemente las profecías habrían, dice, encajando específicamente en acomodar lo que ya había sido predicho por profetas, como es el profeta Daniel, por ejemplo, uno de los que vamos a citar en esta ocasión. Y vamos a ir al primer pasaje que encontramos ahí en Daniel capítulo 7 y versículos 23 y también el versículo 25. Hay una pregunta aquí interesante. ¿A qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? Dice Daniel 7, 23 al 25. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En esta declaración se nos presentan algunos puntos específicos. Daniel había visto en visión 4 imperios sucederse simultáneamente y que estaban señalados o identificados con animales.
Pero la última de estas bestias era una bestia que no tenía descripción, no había comparable. Era una bestia espantosa y terrible. Fue lo único que pudo decir Daniel, y que tenía dientes de hierro y también tenía uñas de hierro y despedazaba, destrozado por donde quiera que pasaba, acababa. En el curso de la historia, este poder representaba el poder romano, que comienza su hegemonía a partir del año 331 y va hasta el 538. Este poder romano indudablemente se refiere a la Roma pagana, y es el imperio que con fuerza descomunal durante todos esos siglos avasalló, hizo lo que le dio la gana. Hubieron más de 70 millones de esclavos durante el tiempo que Roma mantuvo su hegemonía. Pero dice que no habría de ser perdurable, porque llegaría un momento que ese imperio también se cercenaría en 10 diferentes reinos, identificados con los 10 cuernos de la imagen. Pero en algún momento de la historia, dentro de esos 10 cuernos, esos 10 imperios que fueron las tribus bárbaras, que fueron cercenando al imperio romano hasta su total aniquilación, y formaron los países europeos que tenemos hoy en día. Aunque tú no lo entiendas así, todos nosotros procedemos de alguna de esas tribus bárbaras. Si tú eres alemán, viene de los hermanos. Si tú eres hispano, como lo soy yo, provenimos de los visigodos. Por lo tanto, en algún sentido procedemos de esas tribus bárbaras. Quizás no lo sabías así. Pero bueno, el caso es de que entonces de esos cuernos surge un cuerno diferente a los demás, un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño tenía ojos que muestran su inteligencia, tenía bocas que hablaban grandes cosas y blasfemias, o sea que hablaba contra Dios. Y este cuerno se fue fortaleciendo hasta el punto que echó abajo 3 de los 10. Habían 3 tribus que eran arrianas, o sea, ellos no aceptaban a Cristo como divino ni como Dios, que se oponían al obispo de Roma, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Pero una tras otra fueron echadas fuera, el último fue de los ostrogodos, y finalmente el camino quedó expedito para la hegemonía del obispo romano, que subsecuentemente sería el papa, el prelado de la iglesia romana. Y dice el profeta Daniel que serían entregados en su mano tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En el calendario judío, cada tiempo equivale a 360 días, de manera que la suma de 3 años y medio equivale entonces a 1260 días, que en profecía equivalen a 1260 años. 1260 años de persecución con saña, con furia, con fiereza contra los que estén de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, contra aquellos que quieren obedecer a Dios, cumplir su palabra. Pero también dice Daniel que serían entregados en sus manos el poder de cambiar, o pensarían cambiar, los tiempos y la ley. Y esto nos hace entender que entre las cosas que hizo Roma fue su atentado en contra de la ley de Dios. De manera que el sábado fue quitado y echado a un lado, y en su lugar se instauró el domingo como el día de reposo. El segundo mandamiento, que prohibía adorar imágenes, fue echado a un lado también, de manera que Roma comenzó a instituir la idolatría por todas partes, adorando ídolos, imágenes de santos, cuando el único que debe ser adorado es solamente Dios, el único que tiene inmortalidad. Los santos no tienen inmortalidad. El hombre, cuando muere, muerto está descansando, ya no conoce, no sabe, su memoria es puesta en olvido, de manera que está dormido hasta el día que Cristo venga y lo resucite, si ha sido salvo, y si no, pues resucitará en la segunda resurrección para ser destruido junto con Satanás y sus ángeles. Así de fácil, lo enseña la Escritura. En ese periodo de persecución también viene a formar parte lo que escribió Juan en Apocalipsis capítulo 12 y versículos 7 y 14. Dice Juan que la mujer que representa a la iglesia huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, entiéndase Satanás, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Esta gran persecución que duraría 1260 años, duró toda esa época de la edad oscura que vivió el mundo, fue fiera, fue inmisericordia, pero Dios siempre protegió a su iglesia. Le dio las alas de la gran águila para que volase al desierto. Países como los Países Bajos se convirtieron en bastión de protección para los fieles que huían de las imponencias de Roma. También este continente americano, fue una cuna de libertad para que los padres peregrinos vinieran también a estas tierras buscando un lugar donde establecer los principios de libertad religiosa que hoy gozan los Estados Unidos de América, por lo menos hasta este momento, vamos a decirlo así. O sea que Dios estuvo siempre en protección de su iglesia. Dios siempre cuidó de su iglesia a lo largo del tiempo. De esta manera podemos confiar de que el Señor siempre va a cuidar de la iglesia, no importa, y va a cuidar de ti también. Salmo 23 nos dice que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor siempre va a ser tu protector. Si te mantienes fiel a Él, vendrán problemas, sí, vendrán persecuciones porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está predicho. Pero Dios va a ser el protector tuyo. Él va a ser tu escudo sobremanera grande. Él va a estar a tu lado para sostenerte y ayudarte a seguir avanzando a pesar de las fieras oposiciones que puedas tener. Por eso, aunque en ese tiempo hubo grandes oscuridades espirituales, sobre todo, la luz siempre va a vencer las tinieblas. ¿Cuál es la advertencia aquí en este pasaje que vamos a leer, que es Judas, versículos 3 y 4, y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior? Y leemos ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Ya en tiempo de Judas, el alerta de que esos hombres han entrado. Pablo lo había predicho: después de mi partida entrarán dentro de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y se refería precisamente a las fuerzas foráneas que entrarían en la iglesia para tratar de destruir a la iglesia de Dios. Judas se hace eco de las palabras de Pablo, alertando de la presencia de estos hombres que encubiertamente han entrado dentro de la iglesia. Así obra Satanás. Los que vienen a la iglesia por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo que ha transformado su corazón, no tienen que esconderse. El que se esconde porque algo oculta, el que se esconde porque tiene alguna cosita por ahí que no quiere mostrar. Y así obra Satanás. Satanás se escondió detrás del árbol, se escondió detrás de la serpiente para tentar a Eva. Siempre Satanás va a obrar de esa manera. Él nunca va a dar la cara. Él siempre va a buscar la forma de entrar en una manera subrepticia que tú no, ni siquiera te des cuenta de eso. Por eso debemos estar siempre apoyados en el poder de Dios. Y por eso siempre tenemos que estar anclados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una luz que alumbra como una lámpara y nos enseña el camino y nos muestra a Satanás bajo cualquier disfraz y nos ayuda a entender cuáles son sus patrañas, sus maquinaciones en contra de nosotros. Leemos lo que dice Elena White en El conflicto de los siglos, página 59. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Por eso, querido, tenemos que confiar que Dios siempre va a estar a nuestro lado, y si somos fieles a Él y estudiamos la palabra con esa decisión, con esa hambre que los antiguos estudiaron la palabra de Dios, vamos a mantenernos firmes en el Señor y vamos a seguir avanzando sabiendo de que Dios va adelante. Él va abriendo el camino. Él te dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aunque seamos echados a la cárcel, aunque seamos pisoteados, aunque nuestros valores sean y nuestros derechos sean echados por tierra, aunque se nos hace amenaza de muerte,
no temamos lo que vamos a padecer. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Ahora bien, hace falta valor, indudablemente, para permanecer firme. En Hechos capítulo 5, versículos 28 al 29 se nos presenta un momento difícil para el apóstol Pedro y para los demás apóstoles. Ellos habían sido amenazados de que no hablaran en el nombre de Cristo porque iban a enfrentar graves problemas. Entonces, ellos no hicieron caso a eso, siguieron predicando en el nombre de Jesús. Y la iglesia siguió creciendo y las almas fueron ganadas para Cristo. Entonces los volvieron a llamar nuevamente. Ahí los sacerdotes, los fariseos, y les dijeron, nos mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es una máxima cristiana. Este es un principio de la vida cristiana. Podrán amenazarte y vamos a empezar por el hogar. Si tienes un padre o una madre, padres que no son cristianos y quieren obligarte a hacer lo que va en contra de tus principios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Comienza desde allí. Y sigue por el trabajo y sigue por la sociedad, donde quiera que estemos, si quieren obligarnos a obedecer cosas, a hacer cosas, a actuar de esta manera o aquella que van en contra de lo que hemos creído y aprendido, es menester obedecer a Dios antes que a los otros. Así que tengamos siempre eso presente porque vamos a tener esa lucha constante a lo largo de nuestra vida. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, ahí está la clave, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estudia Efesios 6 completo para que veas cuál es la armadura que Dios quiere que tú vistas. Porque no tenemos lucha, dice el apóstol, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda persona que se oponga contra ti, todo aquel que quiera establecer demanda contra ti por causa de tu fe, todo aquel que se convierta en un enemigo tuyo y quiera pisotear tus derechos como cristiano, está siendo usado por Satanás. Nuestra guerra es contra el diablo, es contra las emanaciones espirituales que se encuentran en las regiones celestes, contra los poderes de las tinieblas. Esa es nuestra guerra. Pero debes tener en cuenta que Cristo pasó por eso también. Él sufrió todo tipo de persecución, de avasallamiento, de maltrato por nosotros. Así que somos llamados no solamente a creer en Jesús, sino también a padecer por causa del nombre de Cristo. Y debe ser para nosotros de sumo gozo y un honor padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de un grupo muy especial que durante aquellos tiempos de oscurantismo se mantuvo fieles a Dios, como fueron los valdenses. Los valdenses eran personas fieles al Señor y realmente enfrentaron a Roma con toda la honestidad y con todo el valor de que fueron capaces. Ellos tenían estas características que menciona aquí Pablo, estaban vestidos de la armadura de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Ellos bebían la palabra de Dios. Ellos amaban la palabra de Dios y no solamente la amaban para ellos, la compartían. Fueron tiempos difíciles, tiempos en que la imprenta todavía no existía, así que ellos tenían que escribir los pasajes de la Biblia de tal manera que era muy difícil para ellos esto, pero en pedazos solamente escribían pasajes importantes de las escrituras para tenerlos consigo en su ropa y a medida que ellos iban a diferentes lugares, ellos se habían convertido, muchos de ellos eran buhoneros, o sea, eran negociantes que iban de casa en casa y encontraban a una persona que era realmente confiable, ellos compartían esos trozos de la palabra de Dios. Estudiantes que estudiaban en las universidades compartían también de esos escritos preciosos que habían escrito con su propio puño y letra aquellos estudiantes también que simpatizaban con la fe que ellos vivían.
Y fueron hombres y mujeres que a pesar de las grandes persecuciones se mantuvieron fieles a Dios. Así que para nosotros es realmente un estímulo, es también un ejemplo de cómo debemos actuar en nuestro tiempo cuando tenemos la Biblia en nuestra mano sin necesidad de pasar esfuerzo ninguno. Hoy en día tenemos la imprenta, se puede conseguir Biblia a poco precio y sin embargo, ¿qué está pasando? No estamos compartiendo nuestra fe. Ni siquiera estamos estudiando la Biblia. Hay mucha gente hoy en día que realmente no está viviendo la palabra de Dios. En los círculos cristianos cada vez se nota más un desgano completo hacia la palabra de Dios. Las estadísticas que se hacen en este país son realmente alarmantes. El mundo cristiano hoy en día se está sacudiendo completamente en un clima de apostasías, de escepticismo también, de humanismo y de materialismo increíble. Las estadísticas nos muestran que son pocos los cristianos que realmente valoran la Biblia como la palabra de Dios, que ni la estudian siquiera. Y muchos inclusive hasta llegan al punto de considerar que poco de lo que la Biblia dice es realmente inspirado. O sea que así se está bamboleando el mundo cristiano hoy. Espero que tú no seas de los que están pasando por esos problemas. Pero bueno, en esos tiempos de oscurantismo la verdad se fue abriendo paso. La verdad es como la luz de la aurora, dice la escritura, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y un día surgió finalmente el lucero de la reforma, John Wycliffe. Este hombre realmente fue un hombre que trajo una impronta, trajo un tremendo impulso a la predicación de la palabra de Dios y al descubrimiento de grandes verdades que puso en el banquillo los acusados a la Roma papal. Me admira mucho la trayectoria de este hombre. Las verdades fundamentales fueron vividas por John Wycliffe de tal manera que él predicaba en todo lugar y hacía que la luz de la palabra de Dios brillara con un brillo totalmente diferente. Quiero compartir con ustedes un pasaje aquí en el Salmo 19, versículos 7 al 11 y también a Jeremías 15 y 16. ¿Qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Vamos a leer allí ese pasaje. Salmo 19, versículos 7 al 11 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esa fue la experiencia, Juan, de John Wycliffe. Bueno, le decimos Juan Wycliffe en el español. Fue la experiencia que él vivió. Para él la palabra de Dios era algo distinto, era como la miel. La palabra de Dios entró en su vida y lo transformó completamente, convirtió su vida al Señor y amaba a Cristo con todo su corazón. La sabiduría que dio a su pensamiento, a su inteligencia, a su intelecto fue tal que las palabras de John Wycliffe fueron realmente una saeta que entraba en los corazones y convertía los corazones a Cristo. Jeremías también dice en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Comer la palabra de Dios significa estudiarla, pero no simplemente en una forma rutinaria, desganada. No, no, tenemos que sumergirnos en la palabra y como decía Jesús, debemos escudriñar las escrituras. Debemos beber la palabra de Dios con oración para que el Espíritu Santo pueda producir esos cambios que produjo en John Wycliffe y produjo en los valdenses y produjo en todos aquellos hombres y mujeres que valoraban realmente la palabra de Dios. Quizás no tenían toda la verdad, pero vivían con fervor lo que conocían, predicaban con entusiasmo la luz que habían recibido. Tal vez Dios no permitió que ellos pudieran tener un cúmulo de verdades muy grande, porque eso sería sofocar, tal vez en un tiempo de oscurantismo, el espíritu de ellos. Los conceptos que tenían eran quizás mínimos, pero ellos vivieron, porque finalmente Dios lo que juzga es lo que tú conoces. Dios no te va a juzgar por lo que no conoces. De manera que Dios valoró grandemente la fidelidad y el apego que tenían aquellos hombres en el pasado a las escrituras, especialmente como Juan Wycliffe, que estamos estudiando aquí.
Ellen White señala en el conflicto de los siglos, en la página 88, que el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Ve tomando nota de todo esto. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento y los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Eso está perfectamente dicho y declarado. Así que no tenemos más que añadir. Ahora, ¿qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Pablo le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos para enseñar a otros lo que conocemos, las verdades que nosotros conocemos. Los valdenses iban de lugar en lugar, enseñándole a la gente lo que ellos conocían, compartiendo con todos la palabra de Dios. John Wycliffe hizo lo mismo también. Y Dios pide que también nosotros en este tiempo estemos llenos de la palabra de Dios para compartirlo con los demás, para que ellos puedan conocer estas preciosas verdades y sobre todo puedan conocer a Jesús, que les ama, que va a venir pronto a buscar a su pueblo y que tienen que estar listos para recibirle. Así que entramos ahora en la siguiente sesión de nuestra lección, animados por la esperanza. ¿Cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Hebreos capítulo 2 y versículos 14 y 15 nos dicen, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron. ¿Qué le dio valor o quién le dio valor a Juan Hus, a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? Sencillamente la fe en las promesas de Dios. Creyeron en las promesas de Cristo. Cristo había venido, había tomado nuestra naturaleza, había pasado por todas las pruebas que nadie puede imaginarse jamás pudiera pasar y había vencido a Satanás en su propio terreno. Y como él venció, nosotros también podemos vencer. De manera que todos aquellos hombres, todas aquellas mujeres fieles a Dios, que regaron la arena de la historia con su sangre, que fueron martirizados de diferentes maneras, algunos clavados en una cruz, otros devorados por las fieras, otros quemados en una higuera, tantos métodos horribles de tortura que tanto la Roma imperial como también la Roma papal implementaron a lo largo de todos esos siglos. Se mantuvieron fieles porque confiaban en las promesas de Cristo, confiaban en las promesas de Dios. Sé fiel hasta la muerte que yo te voy a dar la corona de vida. Confiaban en lo que Jesús dijo a Marta allí frente a la tumba de Lázaro en Juan 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús nos hace la misma pregunta que le hizo a Marta en aquel momento. ¿Crees esto? Ellos creyeron eso, los valdenses, los reformadores, todos creyeron eso y como creían que Jesús un día los levantaría de la tumba, se mantuvieron fieles a Dios, aunque tuvieran que enfrentar la muerte al final. Leemos en el conflicto de los siglos, página 100, lo siguiente. Escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada.
a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. Esto fue escrito precisamente por Juan Hus antes de su martirio. Es uno de los hombres que realmente yo admiro porque Juan Hus fue a la hoguera cantando y murió cantando. A pesar de que las llamas lo iban devorando, él seguía cantando cantos a Dios. Y dice que él, en aquel momento que cantaba al Señor, indudablemente eso fue un testimonio tan poderoso que impactó a todos los que se encontraban allí. Y me imagino que muchos de los que estaban ahí viendo aquel crimen que estaba cometiendo la Roma papal, aceptaron a Jesús como Salvador personal, porque la sangre que era derramada de los mártires se convirtió en semilla que hizo florecer, que hizo germinar la verdad por cientos, por miles en diferentes lugares. Juan escribía esta carta el día antes y dice que en el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y mis pruebas. Y Elena White concluye diciendo que en la lobreguez de su calabozo previó el triunfo de la verdadera fe. Previó ese triunfo. Y todos aquellos reformadores, aquellos hombres, aquellos fieles de Dios, previeron ese triunfo porque confiaban en las promesas de Cristo. Hay otra declaración también de Elena White en El conflicto de los siglos, en la página 99, donde dice ella que en otra carta que escribiera un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afectado a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo, cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como yo lo soy. Tremendo consejo, un consejo poderoso. Ojalá todos nosotros realmente podamos seguir este consejo para nuestro bien. Y queridos, hemos estudiado hoy esta lección que es para cada uno, por lo menos para mí lo es un blanco, es un reto que yo debo seguir. Y quiero hacerlo, quiero tomar ese reto responsablemente porque creo que vale la pena. Cristo vale la pena, la salvación vale la pena. Lo que sí no vale la pena es perdernos, como decía Juan Hus, por superfluidades, por cosas que no tienen valor, por cosas que se van a quemar en este mundo de pecado. Lo más importante y lo que sí va a permanecer es nuestra identidad con Cristo en el reino de los cielos, nuestro carácter, lo que Dios pueda lograr a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Y ese carácter puede ser formado solamente con el estudio de la segura palabra profética. Estudia tu Biblia con devoción, estudia tu Biblia con fe, estudia tu Biblia buscando al Señor para que sea el dueño y Señor de tu vida y que puedas vivir fiel a Él hasta el día de su venida y que de esa forma podamos estar con Cristo en el reino de los cielos. Dios te guarde, que Dios te cuide, es mi deseo y oración. Nos vemos en la próxima oportunidad.